analizar ahora el problema 1.19 que dice: una carga trifásica toma de una línea de 440 voltios 250 kilowatts con un factor de potencia de 0.707 en atraso. En paralelo con esta carga se encuentra un banco de capacitores trifásicos que toma 60 kVA. Encuentre la corriente total y el factor de potencia resultante. Bien, estos son los datos que hemos extraído del problema. El voltaje, que son 440 voltios trifásicos. La potencia 1, le vamos a llamar P1, porque después le vamos a añadir un capacitor, dice aquí. Dice que es de 250 kilowatts trifásica. El factor de potencia sin el capacitor es 0.707, que es inductivo. Cuando se le añade el capacitor, entonces esa potencia aparente va a ser de 60 kVA y me pide que calcule la corriente con el capacitor puesto y el factor de potencia resultante también después que yo añada el capacitor. Bien, yo tengo varias formas de entrar a este problema. Vamos a usar una de ellas. Lo primero es que yo voy a tener el siguiente circuito. Vamos a poner un circuito más o menos así. Yo voy a tener una fuente que va a alimentar una carga que yo no sé qué tipo de carga es. Sí me dice que esa carga está consumiendo 250 kW. Eso me dice. Y que esto es 440 voltios. Más o menos es lo que tengo. Después le vamos a añadir un capacitor aquí. Vamos a ponerlo punteado ahí porque eso va a ser después. Ahí está el capacitor. Bien. Vamos primero, porque necesitamos datos de aquí, hacerlo como que el capacitor no está puesto y después añadimos el capacitor. Si lo hacemos así, nosotros tenemos que buscar la corriente de este circuito, no la total, sino la de este circuito, para poder encontrar la potencia reactiva, que no la tengo aquí y la necesito. Entonces, nosotros sabemos que S es igual a P más JQ, ¿verdad? Es una fórmula general. Que S es igual a P más JQ. De este circuito que está aquí, yo no tengo a S. Tengo a P, que es 250, pero no tengo a Q. Entonces yo puedo buscar la corriente de este circuito para entonces buscar Q. Vamos a suponer que esto va a ser S1, esto va a ser P1 y esto va a ser Q1. ¿Cómo encuentro yo la corriente? Bueno, yo tengo una fórmula general que me dice que P es igual a raíz de 3 voltaje por corriente por el coseno del ángulo. Esa es una fórmula general que tengo para la potencia real. Si aplicamos esa fórmula a este circuito de aquí, sin incluir el capacitor, vamos a decir entonces que esta sería P1 y que este sería el voltaje 440. Es una fórmula trifásica. Entonces, tenemos P1, que son 250 kW, tenemos el voltaje, que son 440, tenemos el coseno de teta, que es el factor de potencia, le vamos a poner coseno de teta 1, y de ahí entonces podemos encontrar la corriente, que es un dato que yo necesito
para usarlo para buscar la potencia reactiva. Entonces de ahí yo saco que I va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje por el coseno de teta 1 y P1 aquí arriba. Eso es despejando I de la fórmula. Entonces, si sustituimos valores ahora, podemos decir que la raíz de 3 por el voltaje, que son 440 voltios, y el coseno de teta 1, que es 0.707, lo ponemos aquí, 0.707. Y aquí ponemos P1, que son 250 kW, vamos a ponerlo como 250.000 W. Porque W entre B me va a dar amperes. Entonces vamos a hacer ese calculito. Eso me da 464 amperios. Eso va a ser igual a 464 amperios. Esa es la corriente que yo estoy manejando en este circuito sin incluir el capacitor. Sin incluir el capacitor. Entonces, ¿para qué me sirve esa corriente? Recuérdense que esa no es la corriente total que yo estoy buscando, porque la total es cuando yo conecto el capacitor. Esta corriente la estoy buscando para encontrar esta Q que está aquí, que no la tengo. Tengo esa P y tengo esa, no tengo S ni tengo Q. Necesito entonces encontrar Q para entonces buscar S, ¿cuánto es? Entonces, si busco Q, yo puedo decir que Q va a ser igual a la raíz de 3 voltaje por corriente por el seno de teta. Eso va a ser Q1. ¿Usted ve? Esa corriente la busqué porque la voy a usar aquí, porque me hace falta para encontrar esa Q, que esa va a ser la Q que va a tener este circuito de este lado. Entonces voy a decir que Q1 va a ser igual a raíz de 3, el voltaje de los 440 voltios, la corriente 464 amperes y el seno del ángulo tenemos que convertir este .707 a grados para que poner ese ángulo ahí, que es el seno de lo que yo calcule ahora. Dice que el ángulo teta va a ser igual al coseno inverso de 0.707. Ese va a ser el ángulo. Vamos a ver cuánto me da eso. Coseno de 0.707, eso me da 45 grados. Entonces, aquí pongo seno de 45 grados. Fíjense algo, que este ángulo teta tiene 45 grados y es ese ángulo precisamente que me da que el seno y el coseno van a ser iguales. Vamos a ver eso. Vamos a decir entonces que Q1 va a ser igual, vamos a calcular, raíz de 3 por 440 por 464 por el seno de 45. Eso me da 250
250 0 4 4 B a L. Eso me da esa operación. Es decir, que podemos redondear eso que está ahí a que Q1 va a ser igual a 250 K B a L. Ahora yo puedo decir que esa S1 que está ahí va a ser igual a P1, que me lo dio el problema, que son 250, ¿verdad? Más JQ, y Q es 250 también. 250. Ese sería entonces la potencia compleja que yo tendría de este circuito. 250 más J 250. Perfecto. Ahora vamos a añadir el capacitor. Vamos a añadir el capacitor. Si nosotros añadimos ese capacitor, podemos sacar varias conclusiones. Lo primero es que esa corriente de 464 va a tender a bajar, porque ya vimos en problemas anteriores que cuando conectamos capacitores a un sistema, corregimos el factor de potencia. Entonces esa corriente va a tender a bajar. El capacitor no consume potencia real, porque es un elemento puramente reactivo. Es decir, que yo podría entonces, con esas consideraciones y sabiendo que tengo la potencia S del capacitor que me da el problema, que son 60 kVA, yo puedo decir entonces, empezando aquí, que S2 va a ser igual a P2 más J Q2. Podría decir eso, pues ya comencé aquí con S1, que es P1 más JQ1. Tengo eso para S2. Tengo que buscar estas potencias que están aquí. Pero solamente el problema me da los 60 kVA. Me da S2. No tengo P2 ni tengo Q2. Bien. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar la teoría para nosotros determinar algunas cosas. Por ejemplo, como yo no estoy inyectando carga que contenga resistencia, estoy inyectando una carga que es puramente reactiva, entonces P2 en S2 no va a existir, va a ser cero, porque yo no tengo un elemento que tenga una resistencia aquí, lo que tengo es un capacitor. Entonces yo puedo decir que esa P2 es cero por eso, porque no hay un elemento resistivo en el cual se disipe una potencia. Eso es por ahí. Ahora bien, ¿cómo yo obtengo Q2? Yo podría decir que podría encontrar Q2 por esta fórmula que está aquí. Vamos a ver si puedo. Tengo el voltaje, que son los mismos 440. No tengo la corriente ahora. ¿Por qué? Porque esa corriente que está ahí, si la busco nuevamente, es una corriente I2 que me están pidiendo. Y yo no puedo trabajar con esa corriente en esa fórmula.
El ángulo tampoco lo tengo del factor de potencia, porque ese ángulo me sirve para Q1, pero para Q2 no me sirve, porque para Q2 me están pidiendo a mí ese ángulo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, si ustedes me entienden, vamos ahora a ver cómo podemos obtener Q2. Q2. ¿Cómo la podemos obtener? Lo primero es que yo sé que si esto es 0, si P2 es 0, vamos a ponerlo aquí para que lo vayamos viendo. Vamos a sustituir. Ese 2 me dice que son 60 kVA. Vamos a ponerlo aquí, 60 kVA. Me dice que eso es ese 2. Y que eso es igual a P2, que ya dije que es 0. ¿Verdad? Entonces, más, dice la fórmula ahí. Si esto es 60 kVA y esto es una ecuación, para que esa ecuación sea real, esa JQ2 no puede ser otra cosa que no sea menos J60. No hay otra manera de que sea, que no sea eso, para que se me cumpla la ecuación. Entonces, si esto es 0 y esto es menos J60, entonces yo puedo decir que ese 2 va a ser igual a 0 menos J60. Y ahí yo tengo entonces ese 2 completo. Y si yo entonces quiero encontrar la S total, para eso que están ahí, en términos complejos de P y Q, entonces yo podría, para eso, encontrar la total, que sería la suma de esta que está aquí más esta que está aquí. Sería esa suma. Entonces, si sumo esto, P con P, me va a dar que ese total va a ser igual a 250 menos J60 me va a dar más J190. Y ahí yo voy a tener entonces la potencia compleja total, que esa es la que yo necesito para poder seguir trabajando el problema. Ahora sí es fácil yo obtener entonces la corriente, porque yo puedo encontrar también el factor de potencia aquí. O sea, ahora con esa total ya incluida este capacitor, yo podría entonces obtener la corriente en su forma, en su magnitud, y puedo decir que la corriente va a ser igual a S es igual a raíz de 3 B por I. Esa es una fórmula trifásica para S. Entonces, de ahí yo puedo conseguir la corriente. Puedo decir entonces que I va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje por S. Y ahí lo encuentro. Como eso está en rectangular, me conviene llevarlo a forma polar para yo tener entonces la magnitud de S y poder encontrar entonces la corriente. Vamos a hacerlo eso. Vamos a decir entonces
que esto en polar, ese total en polar, va a ser igual. Primero, tengo que buscar por Pitágoras y decir que 250 al cuadrado más 190 al cuadrado, la raíz de eso me va a dar 314. Entonces aquí pongo 314. Y el ángulo, vamos a buscarlo también, sería por la tangente inversa de 190 entre 250. Y vamos a tener que eso me va a dar 37.2 grados. 37.2 grados. Esa es mi potencia en forma polar. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, tomar los 314 aquí y abajo poner la raíz de 3 por el voltaje, que sería 440 voltios. De ahí vamos a tener entonces que la corriente va a ser igual. Eso me da, como esto está en kW aquí, en K, en kVA, tengo que ponerlo por 1000. Eso me va a dar 412 amperes. Y esa va a ser la corriente I2 que me están pidiendo. Y fíjense lo que le dije ahorita. La corriente sin el capacitor es 464 amperes. Cuando le inyecto el capacitor sin variar la potencia real, sin variar los equipos de lo que estoy haciendo, me está bajando la corriente a 412 amperes. Es decir, me está bajando 52 amperios, que es bastante. Eso es lo que hace el capacitor, corregir el factor de potencia. Ahora puedo encontrar el coseno de teta 2 porque ya tengo este ángulo. El coseno de 37.2 grados. Eso me va a dar a mí coseno de 37.2 .796, es decir, 0.796. ¿Qué significa eso? Que ese factor de potencia, al añadirle ese capacitor, va subiendo, porque el que tenía era 0.707, ahora es 0.796. Se está corrigiendo el factor de potencia. Recuerden que mientras más cerca a la unidad es el factor de potencia, más aprovechamos energía. Creo que con esto terminamos el problema y nos vemos en otro problema. Gracias.